Hola, muy buenas queridos amigos. Hoy nos adentraremos en un mundo oscuro lleno de tabúes y medias tintas, en un mundo antaño omnipresente cuyos últimos coletazos de vida aún se extienden por los bajos fondos del Internet. Desde Anime Licenciado enseñaremos a los más jóvenes y recordaremos batallitas a los más veteranos de una época convulsa donde el Internet era un sueño a punto de nacer. En los albores de este tiempo tan moderno, de nuestro tiempo, el espíritu friki yacía intranquilo. En una época tumultuosa alejada del demonio de la fibra óptica, sonidos más recurrentes de la línea telefónica constituían el incesante fluir de los baudios, se hizo la luz. Y de la primera época dorada del anime en España, el ser, en mayúsculas, comenzó a evolucionar, con el único objetivo de traer en época de sequía un género animado con tan poca trayectoria y salida que incluso se denominaba moda. Hoy hablaremos de la aparición del fansub en España. ¡Ay! Tanto Japón como el continente asiático en aquellos tiempos eran países tan lejanos de los cuales solo nos llevaban rumores a través de revistas especializadas o incluso del boca a boca. El recién aficionado al manga estaba acostumbrado en España a consumir su anime a través de televisión y a través de cintas de vídeo VHS principalmente distribuidas por Manga Films. Era una época en la que el internet se medía con baudios a través de modems de 32 y 56K. Solo podíamos acceder a chats a través de IRC o visitas de páginas web. Impensable era lo de descargar incluso una canción o un episodio de anime. Una época en la que no había móviles y tampoco podíamos contactar entre nosotros de una forma sencilla y directa. El teléfono y el email eran nuestros mejores aliados por aquella época. Sin embargo, escuchábamos poco a poco hablar de un grupo de gente, americana principalmente, que a través de páginas web distribuía por correo ordinario títulos que ellos mismos habían subtitulado y que no era producto evidentemente oficial. Estos títulos tenían sus propias portadas y podían parecer como títulos originales, pero no lo eran en absoluto, eran simplemente piratas. Fansub, subtitulación de anime por fans y para fans. La filosofía del fansub originariamente consistía en distribuir anime no licenciado. Su filosofía era cancelar toda distribución una vez se licenciara el producto en su país y animaba al espectador a ello. Era una época en la que los medios eran muy escasos y en la que la subtitulación no se podía realizar ni a través de ordenadores. Hablamos de una época en la que el PC más moderno podía ser un 386, un 486 o incluso un incipiente Pentium. Ordenadores con muy poca capacidad de disco duro y evidentemente sin la existencia de ningún formato de compresión de imagen, ni medios que no fueran profesionales para poder realizar subtitulaciones o incluso doblajes caseros. Pero de repente apareció una tarjeta o un dispositivo electrónico muy común entre los medios profesionales que, abaratando costes y a través de pequeños slots de tipo PCI en los PCs, permitían utilizar un color como transparente y por ello colocar subtítulos encima de la imagen. Era lo que se conocían como tarjetas Genlock. Estas tarjetas Genlock tenían unos precios de salida en el mercado español de casi 100.000 pesetas, algo realmente inalcanzable para aquellos tiempos. Sin embargo, su calidad era sobresaliente, dando unos subtítulos amarillos con unos bordes negros que permitían una alta definición encima de la imagen. Afortunadamente y posteriormente, la evolución de la tecnología, pudimos utilizar esta misma técnica de una forma bastante más económica a través de un ordenador, usando el ordenador como un puente entre la fuente de emisión de imagen y la propia televisión. Asimismo, podíamos usar otra segunda fuente de imagen, por ejemplo otro vídeo, para realizar la grabación final.
Para ello utilizábamos un programa denominado Substation Alpha, en la que a través de un archivo de texto donde teníamos la traducción en líneas junto con sus tiempos de inicialización y de finalización, podíamos optar por reproducirlos de tal forma que estos subtítulos podían verse en la televisión. Como podéis ver, en este caso el color negro actúa de transparente. Para ello se utilizaban los famosos en aquellos tiempos y distribuidos en librerías especializadas como Laserdisc, productos de origen japonés y chino de un formato analógico, pero correspondiente a un disco de enorme capacidad en la que se distribuían tanto series de televisión como películas. Evidentemente esto era un medio analógico y el Laserdisc en España no fue muy común, por lo tanto conseguir títulos de este tipo, de este formato, era muy imposible. Eran muy caros y solo al alcance de unos pocos. Una vez ejecutado el script en este programa en Substation Alpha, simplemente teníamos que hacer clic en una opción, en un botón, para poder iniciar la reproducción. Para ello usábamos inicialmente como referencia o el logotipo de la productora que aparecía en el principio del vídeo o el primer diálogo que se produjera en la animación. A partir de ahí, y si lo hacíamos correctamente, la temporización era perfecta. Como podéis ver a continuación, estos subtítulos generados por ordenador tenían un pequeño inconveniente, y era que, aunque en la pantalla del ordenador lo veíamos perfectamente, en la televisión carecían de bordes negros, por lo tanto limitaba el tipo de subtítulo a un color amarillo o blanco, y según qué determinadas escenas era muy difícil de leer. Esto, lamentablemente, hasta versiones posteriores no se pudo solventar de ninguna manera. Sin embargo, el fansub en esta época tuvo bastante buena aceptación, se distribuía a través de correos. Y llegó un momento en el que el fansub llegó a España, a través de las cintas VHS y de mercadillos especializados o rastrillos en las principales ciudades como Madrid o Barcelona, como en el mercado de San Antonio, donde empezaron a aparecer cintas que parecían no ser originales, pero que tenían un acabado bastante bueno. El primer fansub conocido fue Ego Films, el primer fansub que partió de una fuente analógica a través de Laserdisc y una tarjeta Genlock profesional, de esas de las caras, no del ordenador. Por lo tanto, sus acabados eran bastante buenos. La imagen se veía bastante bien, aunque fuera un formato VHS como se distribuía originariamente, la portada era a color y la funda también tenía buena calidad. Los precios eran muy ajustados y solo se podían pedir a través de email y a través de su página web. Sin embargo, este fansub con el tiempo tuvo bastante polémica, ya que de repente empezaron a verse sus títulos en tiendas. Sí, tiendas de manga anime que hoy en día todavía están en el mercado, distribuían y vendían a un precio de cinta normal estos fansubs. Nunca pudimos descubrir si esto eran copias piratas que hacían las propias tiendas para lucrarse del trabajo ajeno o bien era distribución del propio fansub. Lo dejamos ahí y corremos un tupido velo. Como podéis ver, muchos de sus títulos bebían del estudio Ghibli. Mononoke Hime, antes de que se estrenara en televisión o incluso saliera en cines. Las películas de Evangelion, antes de que Selectavision o de incluso Manga Entertainment adquiriesen su licencia. Y también tuvieron lugar a títulos un poquito más frikis, como por ejemplo Sakura Wars, es decir, Sakura Taisen, Photon o incluso Please Save My Earth. Títulos que hoy en día pertenecen al colectivo más nostálgico del aficionado. Magic Knight Ray Earth y otros títulos como Kei de Metal Idol, títulos bastante ya selectivos, formaron parte de la última hornada de títulos de Ego Films. Este fansub fue pereciendo debido principalmente a la evolución tecnológica y al no saber adaptarse a estas circunstancias. Sin embargo, pocos meses después, nuevos fansubs salieron al mercado y el primero de ellos fue Avalon Fansub. Apareció en el mercado de San Antonio de Barcelona. Avalon Fansub partía de discos en formato video CD que adquiría a través de importación a tiendas y al mercado chino. Estos títulos normalmente estaban subtitulados al castellano, pero tenían de fondo subtítulos en chino. Por lo tanto, la visualización era un poquito más engorrosa y aparte, el formato de video CD en la televisión se solía ver bastante mal. Sus principales títulos fueron Kare-kan y Sol Bianca. Después
llegamos a un fansub un poco especial. Vortex Studio Fansub fue un fansub algecireño, principalmente enfocado en Gainax, a través de las películas de Evangelion, o incluso Otaku no Video, que utilizaba medios profesionales, ya que estaba ubicado en el estudio de la televisión local de Algeciras. Lamentablemente, este fansub tenía miembros que tenían muchas ganas de trabajar, sin embargo, por algún motivo u otro, no llegaron a sacar nunca al mercado ningún título. Decir que algunos integrantes de este fansub fueron miembros de reconocido prestigio en revistas de aquella época como Chirase o Dokkan. A raíz de este fansub y en la población malagueña, en Málaga capital, apareció otro, denominado Otaku no Fansub. Este fue el primer fansub que inauguró la moda de añadirle el no fansub al nombre de un grupo de subtituladores aficionados. Otaku no Fansub también empezó de forma tradicional a través de cintas VHS, pero sus fuentes eran principalmente RAWs, vídeos sacados de internet en formato original sin subtítulos y partiendo de traducciones de subtítulos en inglés. En esta época ya nos podíamos permitir descargar vídeos de 300 megas, aunque te tardaran 6 horas, pero había medios de conseguir vídeos en formato original. Posteriormente, y con la aparición del formato DVD, empezaron a subtitular directamente de DVDs de índole chino y también DVDs japoneses. Por ejemplo, son Kodomo no Mocha, Digi Charat o incluso la segunda película de Cardcaptor Sakura, que en este caso gozó de una traducción directa del japonés. Como podéis ver, no solo se distribuía en VHS, sino en formato CD, con unos costes bastante irrisorios, simplemente los costes de material, e incluso muchas veces ni siquiera se cobraba el coste de mantenimiento del equipo ni de la electricidad consumida. Era por y para fans. Este fansub tuvo pocos miembros, pero se enorgulleció de formar el grupo Hispasubers. Fue un grupo que englobaba a todos los fansubs españoles y digitales con el único objetivo de no pisarse títulos. Lamentablemente, y con la aparición de la serie Naruto, esto se fue verdaderamente a la mierda, ya que todo el mundo quería traducir Naruto y la verdad fueron bastantes los piques que hicieron que este fansub dejara de lado este grupo. Sin embargo, siguió apoyando a los aficionados que todavía seguían con ganas de subtitular a través de un listado de licencias que estaban vendidos en España de forma oficial y que por lo tanto no convenía directamente perder el tiempo en ellos. Muchos de esos títulos seguramente hoy en día ya no están licenciados e incluso si sois un poco nuevos en este género o sois jóvenes, habréis descubierto que algunos títulos los tenían empresas de las cuales no habéis oído hablar nunca. Pues bien, esto era normal porque era una época en la que ya habíamos pasado la primera etapa dorada del anime, habíamos pasado y habíamos sobrevivido a la época de Manga Films y empezaban a verse los primeros coletazos de vida de Yono Media y Selectavision. Ya estamos rozando el año 2000. Entre el 2000 y el 2003 sufrió un profundo cambio. Debido al hastío y al abandono de muchos de esos miembros, simplemente se quedó como una web de información de licencias. De hecho, en muchas ocasiones disponía de información privilegiada que venía directamente de los trabajadores de ciertas distribuidoras. Y fue la vena informativa la que, de este listado de anime licenciado, pudimos llegar a esto. Y sí, amigos míos, animelicenciado.com, lo que vosotros veis en el canal de YouTube y a través del grupo de Facebook, empezó así.